Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a la gente que me ha invitado. En realidad es muy grato para mí poder volver a Jujuy en una instancia como esta y para hablar de un tema que me preocupa mucho y que no es exactamente el tema que yo estoy acostumbrado a presentar. Ustedes van a ver que acá en la diapositiva inicial posiblemente les llaman la atención un par de cosas. En primer lugar, les va a llamar la atención el título, que no es exactamente el que ustedes esperaban. Esto refleja la evolución de la situación. O sea, ya está muy claro que la pendiente que nosotros anunciábamos cuando comenzó el problema del aborto, la pendiente resbaladiza ya ha terminado en eutanasia. Y de hecho, en este momento se está planteando, como ustedes van a ver, que el ser humano, por el hecho de ser vivo, y el ser humano no necesariamente significa que se le deba respetar en cuanto a ser vivo, o sea que se le puede matar. Lamentablemente, esta es una batalla que se pelea en muchísimos frentes. Y este es solamente uno de los frentes en que se pelea, que es el de nuestra propia cabeza, en el sentido de que todavía nosotros nos negamos a darnos cuenta de la magnitud del ataque. Y en segundo lugar, en el sentido de que nos sentimos impotentes ante el mismo. Y por eso yo quisiera comenzar esta charla presentando estas cosas de las que no voy a hablar, que son simplemente, para que ustedes se acuerden, las cosas que nos han llamado a nosotros la atención, en los últimos años, que han sido el caso Arcadio Murillo de derechos humanos a nivel interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde prácticamente se redefinió el comienzo de la vida humana. El protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, con todas las letras en colores y en internet, pese a que en Argentina el aborto es un delito. Y esto no se refiere a la cesárea. Y finalmente, el matrimonio homosexual. Nosotros nos sentíamos muy avergonzados porque éramos pioneros en el mundo. Bueno, ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha dado vía libre, al matrimonio gay. O sea, estas son cosas de las que a mí no me toca hablar. A mí me toca hablar del control de población como medio de dominación global. El contexto en el cual nosotros estamos habitualmente, inmersos cuando tocamos ese tema, es el planteo del desarrollo sostenible. Entonces, es por lo menos el planteo que incluso en las últimas campañas presidenciales norteamericanas se ha tocado. Como vamos a ver, en realidad la cosa se está yendo por otro camino. Pero básicamente todavía cuando se entabla la discusión sobre este tema, en términos generales, se habla de esto, necesidades y recursos, y se plantea el axioma malthusiano de que la población crece más rápido que la disponibilidad de recursos, cosa que hace mucho tiempo se sabe que es mentira. La cuestión es que el desarrollo sostenible, que la humanidad que la Tierra puede mantener en función de la cantidad de recursos que es posible, que es capaz de producir, es un planteo, un objetivo, una utopía, algo que en realidad se pone ahí como una cosa que justifica todo lo demás. Y de hecho, el abordaje de cómo se llega a ese objetivo, tiene dos ejes extremadamente diferentes. Ustedes van a ver que prácticamente acá, y en el tema de bioética, o sea, cuando nosotros hagamos la pequeña introducción a la parte bioética, lo que se está jugando son dos concepciones del hombre. Pero básicamente, para que no nos dispersemos, las dos vías por las cuales se aborda el tema del desarrollo sostenible son, primero, el de control de población, que en los años 50, 60, 70 se reducía a control de la natalidad. La diferencia es obvia. Cuando uno habla de control de la natalidad, se está refiriendo a anticoncepción y aborto.
cuando habla de control de la población, también se está refiriendo a eutanasia. Pero la alternativa, el control del crecimiento económico, era algo que de entrada era una posibilidad. La pregunta es por qué no se tomó esa vía, que era mucho más efectiva, mucho más a medida humana y mucho más respetuosa del mundo como un todo. Este señor, Alan Cranston, nosotros no lo hemos escuchado nombrar nunca. Era una persona con la capacidad de decir que no. Uno de los miembros de la comisión, armada por la Fundación Rockefeller, para, elaborar el informe sobre el crecimiento poblacional y el futuro americano que se encargó en el año 72. Mejor dicho, que se publicó en el año 72. Y fíjense lo que dice este hombre. En una declaración separada del resto del informe dice: con respecto a recursos y el medio ambiente, estoy de acuerdo en que disminuir el crecimiento poblacional nos hará ganar tiempo. Sin embargo, me parece que este enfoque equivale a tratar de salvar un barco que se hunde aliviando el peso y obligando a los pasajeros a saltar por las bordas. La mayoría de nuestros desastres medioambientales han sido los éxitos tecnológicos de un sistema económico cuyo objetivo es utilizar la tecnología para maximizar las ganancias. Los desarrollos tecnológicos antiecológicos de las 2 últimas décadas habrían creado la crisis medioambiental aun si la población se hubiera mantenido estable. Esto tiene plena vigencia incluso hoy. Estados Unidos exporta descaradamente sus estrategias de control de población a todo el mundo y no firma el protocolo de Kioto, que, como ustedes saben, es el protocolo por el cual los países industrializados se comprometieron a controlar sus emisiones. Estados Unidos solito consume la mitad de la energía que se utiliza en el mundo y produce la mitad de los gases de efecto invernadero. De eso hablaba Cranston. Bastaría con que Estados Unidos solito controle el paso del ritmo de su crecimiento, u opte, como ha hecho, por ejemplo, Alemania, y como están haciendo varios países europeos, en invertir en energías renovables y en energías que digamos que son amigables con el medio ambiente, eólica, solar, incluso la misma energía hidroeléctrica, para que el rol de Estados Unidos como contaminador mundial disminuya. Pero no lo hace. Por el contrario, el planteo que se hace es el control de población. Si me permiten, les voy a presentar ahora un resumen que he hecho en base a lo que, digamos, una de las referencias que aparecen al final. Un trabajo en el cual se presentó prácticamente, digamos, por los propios protagonistas hasta cierto punto, la historia de los 30 años de control de población que se iban desarrollando hasta esa fecha, comenzando en el 58. Prácticamente, para ellos, el movimiento por el control de la natalidad, que así se llamaba en un primer momento, nace cuando se, digamos, deviene la planificación familiar, nace de 2 movimientos. Uno de inspiración feminista, que era el de la liberación de la mujer, que es el movimiento que tuvo auge alrededor de las décadas del 20 y del 30. Este movimiento de liberación de la mujer había tenido como campeonas, por ejemplo, a Margaret Sanger y a Mary Stowe.
Y ellas prácticamente lo que preconizaban era la liberación de la mujer de todas las esclavitudes, y la esclavitud mayor era el embarazo. O sea que hicieron una práctica muy importante, muy efectiva, que incluso llegó a los más altos, digamos, niveles del gobierno americano. Paralelamente, si bien acá aparece que se vio más entre los 40 y 50, pero eso más que nada fue por el auge de las reuniones que se hicieron en ese sentido. Hay que acordarse que en los 20 y 30 lo que se hacían eran reuniones pro-eugenesia. O sea, la eugenesia era considerada una disciplina científica, entonces se hacían congresos de eugenesia todos los años, y todo el mundo era eugenetista, y todo el mundo admiraba y hablaba y digamos, y repetía como lorito los axiomas de la eugenesia. Y hay que corregir también, es necesario decirlo, que fue la eugenesia y la manera de pensar eugenética lo que llevó a Alemania a lo que llegó en la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de la masacre que hizo de gente. ¿Bien? ¿Por qué Alemania no tenía aborto? No, porque hacían matar a los chicos cuando nacían, los mataba a los enfermos, los mataba a los viciosos, los mataba a los... Bueno, aparte de los mataba a los opositores, otro problema. Pero en realidad no tenían aborto porque no tenían diagnóstico prenatal. Todavía no se había inventado. ¿Bien? Por eso Alemania no lo hizo mejor todavía, entre comillas, el mejor. Pero esa mentalidad permeaba toda la sociedad y permeaba a los Estados Unidos y permeaba a Inglaterra. Y es, por ejemplo, lo que en las primeras décadas del siglo XX se tradujo en las leyes de esterilización. No solamente esterilizaban a los que tenían un problema familiar o a la gente que era alcohólica, por ejemplo, y por supuesto a los delincuentes, sino que esterilizaban a los huérfanos y por las dudas. ¿Bien? Y estamos hablando de 1913. Hitler era un bebé, y estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Alemania nazi. O sea que la manera de pensar de Hitler era compartida por todo el mundo desarrollado. En este contexto surge el tema del control de la natalidad entre los 40 y 50. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque cuando los eugenetistas en 1941 se dieron cuenta de que la palabra eugenesia estaba requemada por lo que había pasado, ya se estaban empezando a filtrar las cosas que pasaban en Alemania, entonces la eugenesia desapareció. Nadie más habló de eugenesia. Y el que en ese momento era presidente de la Sociedad Americana de Eugenesia se transformó en el primer presidente de la Sociedad Americana de Genética Humana, de la cual yo soy miembro. O por lo menos lo era hasta hace un par de años. En la realidad, eugenesia y genética son dos hermanitas que nacen de la misma mamá. ¿Bien? Y la mamá era muy honrada. La mamá es la genética científica que desarrolló Gregorio Mendel. Lo que pasa es que uno de los hijos le nació, medio lisiadito, medio olivo, medio incapaz, que es la genética, y el otro era brillante, entraba en todos los círculos sociales y tenía marketing, y esa era la eugenesia. Y así no fue. La historia moderna de la eugenesia está planteada desde el punto de vista del control de la natalidad y particularmente está relacionada con una familia y con la fundación que esa familia maneja de una manera dinástica, que es la Fundación Rockefeller. ¿Bien? Lo interesante es que la Fundación Rockefeller solventó en parte, que es de Nueva York, solventó en parte la Action Before, que fue la que puso en marcha la solución final de Hitler. Interesante, ¿no? Ahí es donde ustedes ven que el judaísmo no es el problema. No es el problema. Planificación familiar fue el nombre que se le dio a partir del año 52 a lo que se dice el llamado el movimiento por el control de la natalidad.
se la prohibió. No se habló más de control de la natalidad, se empezó a hablar de planificación familiar. El movimiento para la planificación familiar prácticamente recogía y sintetizaba los objetivos de estos dos. De hecho, hicieron reuniones de consenso para ponerse de acuerdo en qué hacer y para ponerse de acuerdo en cómo lo presentaban. ¿Bien? Y salió planificación familiar. Fíjense que los focos eran diferentes. Acá teníamos para la gente, para Sanger y Stock, el control individual de la fertilidad. Ellos sí pensaban en la mujer. Rockefeller no, Rockefeller pensaba en la población. Entonces, la clave fue poner al servicio de toda la población como tal, por vía de medios de comunicación, de educación, de expresión, los recursos que iban apareciendo. Ustedes se acuerdan que apareció en el 52-53, la píldora. Y fíjense que en ese momento el aborto era ilegal, particularmente en Estados Unidos. La cuestión es que se comienza a desarrollar esto en esas 3 décadas. Esto, por supuesto, necesitaba apoyo. Ahí estamos hablando de las líneas, pero esto necesitaba apoyo. Y fíjense que el apoyo no vino solamente de la parte, y mucho menos de la parte oficial, vino del Population Council, que era el Consejo de Población, que era algo armado por la Fundación Rockefeller, que era una cosa privada, extremadamente poderosa, extremadamente rica, pero privada. La International Planned Parenthood Federation, fundada por Sanger, es prácticamente digamos, una agencia paraestatal, pero ya paraestatal de un gobierno mundial, con sucursales en todo el mundo, incluso en Argentina. Es el proveedor de abortos más grande del mundo. Toda una serie de fundaciones privadas, la más de la que en el libro este que revisé, se publica la Fundación Ford. ¿Bien? Pero hay una enormidad de fundaciones que están alineadas en este sentido. Y también hay organismos estatales, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el famoso Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el mismo Banco Mundial. El Santo Padre por ahí desliza, digamos, en un párrafo, que está mal que a las naciones en vías de desarrollo se les preste plata con la condición de que implementen políticas de población. Y sí, claro que está mal. Es un chantaje. ¿Bien? Ahora bien, si la cosa hubiera terminado así, pero no terminó ahí. Ahí es donde termina el libro, esa es la historia oficial. Y ahora viene la historia extraoficial. En primer lugar, la cuestión se hizo un comercio. La cantidad de empresas farmacéuticas y de biotecnología que están detrás de la producción de anticonceptivos, del desarrollo de dispositivos vitauterinos y últimamente de células estaminales embrionarias, lo hacen por la plata. Es un enorme negocio. El último año y medio ha sido dominado en la política norteamericana, digamos, en este aspecto, por las denuncias sucesivas de comercio de partes fetales que hace el Planned Parenthood, con videos, que pasó con los videos, y tal es así, les cuento que se está traduciendo en cambios en la frecuencia de votación, en cambios electorales. O sea, es muy importante, y el Congreso norteamericano está haciendo una investigación. De hecho, hay varios estados que ya han suspendido el dinero para Planned Parenthood, los subsidios estatales para Planned Parenthood. Por supuesto que cuando pasa cerca de Obama, una cosa así es la de eso. ¿Bien? Obama, personalmente, es el más grande, soporte que tiene esta política dentro de los Estados Unidos y en el mundo. Él ha ordenado que las políticas de control de población sean implementadas activamente por todas las embajadas norteamericanas en el mundo.
y de la que vamos a hablar les va a sorprender. ¿Bien? Organizaciones no gubernamentales. El libro menciona solamente una, Católica por el Derecho a Decidir. ¿Suena? Bueno. ¿Saben cuántos afiliados tiene Católica por el Derecho a Decidir en Argentina? Debe tener dos, porque la tercera me parece que se peleó. Bueno, escuchen chicos, pero reciben tanto dinero. En 2014 recibieron cerca de $800.000 para promover el aborto en Argentina. No les digo que haya sido todo para Católicos para el Derecho a Decidir, pero la campaña pro aborto en Argentina tiene dinero extranjero, mucho dinero extranjero, otra que Antonini Wilson y la valijita. ¿Bien? La otra cuestión, segunda razón para que yo me ponga colorado, el aporte de la ciencia y la tecnología. Y lamentablemente, ese aporte no puede de ninguna manera ser hecho por derechos. ¿Qué significa? Las mentiras van incluidas. En este momento es terrible. En Tucumán tuvimos una experiencia que posiblemente algunos de ustedes conozcan. Hace unos años, cuando se introduce la píldora del día después, 50.000 dosis compradas y después regaladas, que los tres obispos de Tucumán, el de Tucumán, el de Concepción y el de, digamos, de Cafayate, Cafayate está en Salta, pero hay una parroquia de Tucumán que pertenece a Cafayate. Resulta que se ponen de acuerdo y sacan una solicitada pagada, algo inédito. En ese solicitado denunciaba la píldora del día después como abortiva. Al día siguiente, a la mañana temprano, por la radio, sale hablando un ex compañero mío del Sagrado Corazón de Tucumán, médico del CIPROSA, diciendo que no, que la pastilla del día de después era anticonceptiva. ¿A quién creen ustedes que le creyó la gente de Tucumán? Al doctor, por supuesto. ¿Bien? Lo que pasa es que el doctor dijo una media verdad, y medias verdades son mentiras completas. Pero de ese tema yo no voy a hablar. Va a hablar la gente que hable de aborto y anticonceptivo. ¿Ya? Y la otra cuestión que tampoco dice el libro este, que es muy interesante por lo demás, es ¿por qué? ¿De dónde sale esto? Y en cuanto a las motivaciones, a mí se me ocurrió identificar esas cuatro. En primer lugar, el secularismo. A ver, ¿cuándo comenzó el secularismo? En el sentido que lo estoy empleando acá. También se llama, pero después existe, este secularismo se llama también autonomismo. Y también se le llama humanismo. ¿Dónde comenzó? Un poquito antes, en el paraíso terrenal. ¿Saben qué significa esto en el sentido que lo estoy empleando acá? La voluntad, la decisión de ser como Dios. Pero sin Dios. Fíjense, la vocación nuestra era ser Dios. Ser Dios, o sea, Dios nos había creado para integrarnos a su familia divina. Pero a nosotros no nos pasa, pues mejor eso ni lo habíamos entendido. Pero en lugar de creerle a él, preferimos creerle al diablo. Y el diablo lo que nos dijo fue una media verdad que era una mentira completa. No moriréis, sino que seréis como dioses, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y nos fuimos por ahí. ¿Verdad? Claro, ya no nos basta conocer. Ahora tenemos que decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿verdad? O sea, eso de los 10 mandamientos es bibliografía obsoleta. Ahora nosotros tenemos que decidir por sí, o sea, por mí y ante mí, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y como soy Dios, puedo cambiar de idea, ¿verdad? Eso es lo que está pasando.
El eufemismo un poco más joven, nació hace como 12.000 años, cuando las tribus, que comenzaban en esa época, no solamente digamos el pastoreo animal, sino que comenzaban la agricultura, comenzaron a hacer selección por cruzas. Se cruzaban, cepas emparentadas de especies de la misma especie y, desarrollaban la que les salía mejor. ¿Bien? Eso lo han hecho con un montón de cosas, con la palmera cogotera, la palmera datilera, lo han hecho con el ganado mayor, el ganado menor, con todo. Bueno, desde fines del siglo XIX se ha propuesto hacerlo en humanos. Eso es lo que Galton propone hacia 1890. Galton era primo de Darwin. Lo de Darwin había salido en 1885-1887, el origen de las especies. Entonces Galton ahí nomás lo agarra al vuelo y lo que propone es un darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Nos quedemos con los más lindos, los más altos, los de ojos celestes, los rubitos. De preferencia, si tiene una cuenta bancaria abultada, no es indispensable lo demás. Esos son los elegidos. A ellos hay que ayudarlos a reproducirse. ¿Ustedes creían que la reproducción, la reproducción asistida era una cuestión simplemente? No, está en el plan original. Y fíjense, es autoselectiva en el modelo norteamericano. ¿Por qué? ¿Quién puede pagar 20.000 pesos por ronda? ¿Qué es lo que cuesta un intento de reproducción asistida por fertilización in vitro? ¿Ustedes creen que lo pudo? Ahora, Argentina es un país raro. Desde la década, desde los últimos años, en Argentina las obras sociales están obligadas a cubrir eso. Estados Unidos no se pensó para eso. Imagínate vos, va a ir fulanito de los palotes, que no tiene ninguna prosapia, ninguna bolengo y ninguna plata en el banco, y se va a hacer reproducción asistida para que tenga bebés. Estamos todos locos. Si la idea era que eso fuera para los Rothschild, para los Rockefeller, para los Kennedy, para los elegidos. Entonces, a todo el resto del mundo, anticoncepción y aborto, y a los elegidos, reproducción asistida. Esa era la idea. ¿Está clarito? Esa era la idea. Este eufemismo, obviamente, es un ejercicio aplicado del secularismo que planteamos recién. Y ya empieza con el pecado del tercer grupo, que es la clasificación, el clasismo. El clasismo no es el clasismo, de inspiración marxista. Es el clasismo que ha venido aquejando a la humanidad desde que abrió los ojos y se dio cuenta que el otro no era yo. Y ha tenido muchísimas expresiones: nobles y plebeyos, libres y esclavos, judíos y prosélitos, romanos y del resto del mundo, pobres y ricos, varones y mujeres. Cualquier cosa que a vos te permita clasificar y por lo tanto discriminar entra dentro de esa. Porque lamentablemente se ha usado. ¿Y qué es lo que pasa? Muy sencillo. El de la clase preferida es más igual que el otro. Todos somos iguales, pero el de la clase preferida es más igual. Y lamentablemente, históricamente, menos igual significa menos persona. La clave es no persona. Por eso es que Hillary Clinton, en el Evangelio según Hillary, por decirlo así, proclamó en Argentina prácticamente por primera vez que el bebé antes de nacer no tiene derechos. Para los norteamericanos, el bebé antes de nacer no tiene derechos porque no es persona. ¿Sabían eso? No tiene derechos. Antes de nacer, no tiene derechos. ¿Por qué? Porque no es persona. Esa es la interpretación que le dan de ahí sale todo el tema del derecho al aborto, que está enterrado en el derecho a la intimidad. Estaba enterrado como un tesoro escondido hasta que los jueces lo descubrieron en 1973. Lo gracioso es que uno de los jueces en el fallo
el mismo juez que escribió el fallo, o sea, Harry Kaufman, él escribió y puso un parrafito que hay que resaltarlo con letras de oro. Si se sostiene la hipótesis de que existe persona antes de nacer, todo el edificio del derecho al aborto se cae. ¿Por qué? Porque el bebé en ese caso estaría protegido por la 14ª enmienda. Pero uno es ciego, sobre todo cuando no quiere ver. Cuando se conviene ser ciego. Y ellos necesitaban aborto legal. Y finalmente el ecologismo, que es una derivación extrema digamos, ya no de lo que planteó Malthus. Malthus era un tipo, digamos, era un teólogo, no un teólogo, sino un clérigo. Malthus era un clérigo inglés. Y que él planteaba básicamente, escúchenme, aquí no alcanza para todos, es el 2012, ¿listo? Las arcas son para unos cuantos, no para todos. Y es un desastre que vamos a hacer. Pero Dios no se preocupa por la gente menuda, Dios se preocupa por la humanidad. Lo que importa es que la humanidad sobreviva, no importa que se pierda la gente, digamos, uno, dos o 2 millones. Porque lo que importa es la vida, no esta vida que puede ser bastante molesta. Bueno, eso planteó Malthus. El ecologismo lo plantea en un contexto más actualizado de ecosistemas, de ambiente, de biosfera. Entonces, claro, el ser humano, digamos, de ser el rey de la creación, gracias a esta perspectiva, se ha transformado en la máxima plaga. Y cuanto menos haya, mejor. ¿Ya? De eso estamos hablando cuando hablamos de ecologismo. Entonces, eso es lo que está detrás de todo esto. Con eso ustedes tienen una pintura de qué es lo que es. Ahora vamos a ver. Bien. Este es el libro que yo les mencionaba, que habla de la revolución global que implicó la planificación familiar. En este libro hay una parte muy interesante que es la primera, en la cual se plantea cómo se ha ido dando esto a nivel mundial. Y plantea 3 hechos fundamentales, que son las conferencias mundiales de población de Bucarest en el 74, la de Ciudad de México del 84 y la del Cairo en 1994. Aquí no está Beijing. Beijing no fue una conferencia de población, fue una cumbre. Ha habido cumbres en Dhaka, ha habido cumbres en Beijing, ha habido cumbres en Brasil. O sea, es otra cosa. ¿Bien? Pero el tema fundamental, fíjense cuál es el foco. El foco de la conferencia de